Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos vocês. Bem-vindo, professor Roby Luna Dias. Bem-vindos a todos à Semana Viver Metrópole da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje é o nosso terceiro dia do ciclo de palestras Urbanismo na América Latina, Cidadania, Inclusão e Diversidade, dentro da Semana Viver Metrópole. Eu sou Bianca Moro, pós-doutoranda do Mackenzie, bolsista do Projeto Institucional de Internacionalização da Universidade Presbiteriana Mackenzie, CAP-SPRINT, e este ciclo de palestras foi organizado com a orientação da professora Angélica Benatti Alvim e da professora doutora Viviane Rubio. É importante informar que o Projeto Institucional de Internacionalização da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o CAP-SPRINT, ele é uma grande oportunidade para estimular a pesquisa internacional e em rede na América Latina. Então, hoje nós temos a presença do professor Roby Luna Dias, que irá palestrar sobre a presença de adolescentes nos bairros populares da Cidade do México. Bem-vindo, professor. Eu vou contar um pouquinho da trajetória da carreira do professor Roby Luna Dias. Ele atualmente é doutorando em Sociologia e mestre em Estudos Políticos e Sociais pela Universidade Autônoma do México. Ele foi chefe de projetos do Programa Universitário de Estudos da Cidade, da Universidade Autônoma do México. Ele também colaborou em projetos de espaços públicos e seguros para mulheres no Instituto Nacional da Mulher, na Cidade do México. Suas linhas de pesquisa são Sociologia da Infância, Adolescência, Juventude, Políticas Sociais e Espaço Público. Buenas noches, doctor Roby Luna Dias. Buenas noches a todas y a todos. Estoy muy agradecido por la invitación de la doctora Bianca Moro para tener la oportunidad aquí de presentar este trabajo. Me siento muy honrado. Bueno, lo que yo voy a presentar ahorita es mi investigación de doctorado. Mi tesis ya está concluida, está en revisión actualmente, y la investigación, bueno, la titulé La adolescencia y el espacio público en las colonias populares de la Ciudad de México. El contenido de la presentación es la hipótesis del trabajo, el marco teórico que utilicé para hablar de adolescencia, un poco la relación de adolescencia y ciudad, también algo del marco teórico que utilicé para abordar el concepto de espacio público y mis casos de estudio, que son dos barrios de la Ciudad de México. Uno se llama Cerro del Judío y el otro Tizapán. Ahorita les voy a explicar bien en qué consiste, cuál es la escala aquí de barrio. Y por último, voy a hablar de dos ejemplos de programas que a mi juicio son exitosos de intervención en el espacio público. Uno se llama Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial y otro Utopías. Antes que nada, quisiera mostrar un pequeño mapa de la Ciudad de México y decir que, bueno, la Ciudad de México cuenta con 9.209.944 habitantes. Es una ciudad, como ustedes saben, muy, muy poblada, y está dividida en 16 alcaldías. No sé, Bianca, en las ciudades de Brasil ¿son departamentos? Son prefecturas. Prefecturas, muy bien. En la ciudad, aquí en México, son alcaldías. Mis casos de estudio están en esta alcaldía que se llama Magdalena Contreras, al sur poniente de la ciudad, y en esta otra que es Álvaro Obregón. En estas alcaldías hay una gran desigualdad social, y son alcaldías con bajo nivel de desarrollo social. Habría que decir que la Ciudad de México es una ciudad con gran desigualdad social, como supongo que son muchas metrópolis latinoamericanas. Aquí tenemos dos fotos muy explícitas de la desigualdad. Es un barrio en la Ciudad de México que se llama Santa Fe. Se puede ver el contraste en estas dos imágenes de cómo conviven
las clases altas también con barrios con alta marginación. Aquí hay, bueno, otras fotos de la Ciudad de México. También tiene barrios muy históricos. Y bueno, yo lo que traté de investigar en mi trabajo fue cómo los adolescentes viven sus barrios, adolescentes de colonias populares. Y si estos son sujetos de prácticas de discriminación y de estigmatización por vivir en esos barrios y al mismo tiempo entre sus propios vecinos. Y bueno, tengo dos hipótesis, una social y una urbana. La hipótesis social dice que en los barrios o colonias populares que presentan condiciones de vida precarias y deterioradas, sus adolescentes son sujetos que habitan los espacios públicos desde múltiples desventajas económicas, sociales y urbanas que vulneran su calidad de vida y su ciudadanía. Estos adolescentes son sujetos de prácticas excluyentes y discriminatorias por parte de otras personas de la misma comunidad. Todo ello incide negativamente en sus posibilidades de integrarse socialmente y participar en actividades y procesos comunitarios de beneficio colectivo. Ante esta situación, crean espacios de convivencia grupal propios en los que comparten valores y prácticas sociales que les permiten superar el aislamiento individual y construir su sentido de pertenencia particular. O sea, los adolescentes, como podemos observar y en la hipótesis, son sujetos de múltiples desventajas en estos barrios. Desventajas económicas, sociales y urbanas. Pocas oportunidades de educación, de trabajo, etcétera. Y bueno, la otra gran hipótesis que tengo, la hipótesis urbana, es que mediante la creación de espacios públicos en los cuales los adolescentes puedan desarrollar actividades culturales y deportivas que los vinculen con el conjunto de los miembros de la comunidad, pueden contrarrestar las prácticas de exclusión y aislamiento y promover su integración social. O sea, creemos que si hay espacios públicos de calidad, los adolescentes de estos barrios pueden tener la oportunidad de integrarse de mejor manera en sus colonias o barrios y así tener también la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Ahora, con lo que respecta a las miradas teóricas de la adolescencia. Yo traté de poner énfasis en cómo las ciencias sociales han mirado la adolescencia, particularmente la sociología. Y bueno, para mí los adolescentes son las personas de 12 a 20 años. Habría que decir que han sido poco estudiados desde las ciencias sociales. Los adolescentes básicamente han sido muy estudiados desde la psicología, pero no se han tomado en cuenta tanto como deberían los espacios de socialización en que ellos interactúan, los contextos sociales, etcétera, que puede dar una mirada desde las ciencias sociales o desde la sociología en particular. De ahí creo que es la relevancia de estudiarlos desde las ciencias sociales. Pero también es importante no perder de vista una mirada multidisciplinar, porque también la psicología es muy importante en la etapa en esta etapa de la vida. También hay que decir que para mí fue importante estudiarlos desde la etapa de años, que son de los 12 a los 20, porque muchas veces en muchos estudios también se confunde niñez con adolescencia. Se los toma como un mismo periodo, o también se los ubica a los adolescentes como jóvenes. No quiere decir que esto esté necesariamente mal,
pero sí para mí fue importante ubicar justo el periodo de la adolescencia más allá de concebirlos como niños o como jóvenes, porque creo que no hay suficientes estudios al respecto. Bueno, aquí quería compartir una definición multidisciplinaria de la adolescencia de Dina Kraskov, que sugiere que la adolescencia es el periodo en que se reproduce con mayor intensidad la interacción entre las tendencias individuales, las adquisiciones psicosociales, las metas socialmente disponibles y las fortalezas y desventajas del entorno. Es decir, es importante estudiar entonces a los adolescentes desde su aspecto individual, también psicológico, como bien nos dice la autora, pero también poniendo énfasis en el entorno. En este caso, yo me enfoqué a los espacios públicos. Y entonces creo también que pensar a la adolescencia desde la sociología requiere entender o comprender estos contextos en los que interactúan los propios adolescentes, el contexto familiar, escolar o comunitario. Yo particularmente, pues me enfoqué en el comunitario, en los espacios públicos, para tratar de ver cómo habitan estos espacios los adolescentes y particularmente en contextos de marginación. Es importante también señalar que los adolescentes tienen que ser comprendidos como sujetos autónomos, como sujetos sociales, que tienen que ser incluidos en la sociedad generando un sentido de pertenencia. Actualmente creemos que en muchas sociedades como la mexicana hay condiciones estructurales y culturales que no permiten que los adolescentes puedan ser considerados justo como sujetos sociales y que puedan acceder a sus derechos básicos. También creemos que es importante entender a la adolescencia como grupo social, destacando una serie de características que comparten como grupo, pero esto también es muy importante saber que no existe una sola adolescencia, que hay múltiples adolescencias y que depende de múltiples características sociales, culturales, políticas. No es lo mismo hablar de adolescentes indígenas que de adolescentes mujeres con la perspectiva de género o de adolescentes urbanos, rurales, etcétera. Entonces, también creo es importante tomar en cuenta estas diferencias. Ahora voy a contextualizar un poco unos breves datos de la adolescencia en México. Y así, en 2017, el porcentaje de población de 5 a 17 años que no recibe becas o apoyos del gobierno fue del 57.75%. Las niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que trabajan es el 8.16%. De los adolescentes trabajadores no reciben ingreso o cuyo ingreso es por debajo de 2 salarios mínimos es el 90.20%. Un tema muy delicado es también el de los homicidios en México. En esta gráfica podemos observar cómo del total de homicidios de menores de 18 años, que son 9.079, 5.967 se concentran en el rango de edad de 15 a 17 años. Es una cifra muy alta y es un indicador pues muy, muy fuerte de lo que viven los adolescentes en muchos estados del país, en gran medida por la delincuencia organizada. Ahora, ¿qué pasa con los adolescentes en las ciudades? Nosotros creemos que muchos de estos problemas sociales de la adolescencia justo ocurren en las grandes ciudades de nuestro país, particularmente en zonas periféricas y marginadas, como son los casos de estudio que
de esta investigación. Creemos que hay una tendencia hacia la discriminación y estigmatización de estos adolescentes que viven en estas zonas de la ciudad, incluso al interior de sus propios barrios. Una expresión de la desigualdad de la cual son víctimas, por decirlo así, tiene una expresión en el territorio. Los barrios en los que viven marca la forma en cómo son incluidos o excluidos socialmente los adolescentes. Por ejemplo, muchos adolescentes que se ven en la necesidad de trabajar son discriminados a la hora de ir a pedir empleo simplemente por el hecho de vivir donde viven. Y más aún también dentro de sus propios comunidades, barrios, colonias, también son sujetos de estos procesos de discriminación y de estigmatización. Bueno, ahora voy a hablar un poco del espacio público, algunas reflexiones teóricas. Y bueno, lo primero, decir que el espacio público, nos dice Nora Rabotnikov, es lo abierto, lo accesible, de uso común. Nosotros entendemos el espacio público desde una visión dual. Por un lado, cuando es de calidad, puede favorecer la diversidad, la multiplicidad y mixtura de actores sociales, pero también puede fomentar la desigualdad, la exclusión y la estigmatización de ciertos grupos sociales. En este caso, los adolescentes, jóvenes, entre otros. O sea, hay ciertas zonas de la ciudad, ciertos barrios periféricos marginados, donde esta exclusión y estigmatización es muy fuerte hacia estos grupos sociales como los adolescentes. Entonces, bueno, Patricia Ramírez Curi nos dice que los espacios públicos constituyen lugares de encuentro y sociabilidad, pero también de hostilidad y disputas entre actores que plantean demandas y se manifiestan en defensa de intereses particulares o colectivos. Actualmente creemos que a nivel mundial, en muchas ciudades, sobre todo latinoamericanas, se vive una crisis de los espacios públicos, en gran medida también promovida por un sistema neoliberal profundamente desigual, y esta crisis de los espacios públicos se manifiesta en abandono, deterioro, privatización, inseguridad. Y esto es muy visible, creemos, en muchas ciudades de América Latina. Este espacio público se caracteriza por calles, plazas, parques descuidados, oscuros e inseguros, apropiados por comercio informal y ambulante, lugares sin pertenencia y por ello sin capacidad para ofrecer atractivo para la vida urbana. En ese sentido, creemos que es muy importante justo el fortalecimiento de estos espacios públicos, fomentar el papel de enclaves urbanos para que haya más cohesión social, más vitalidad, relaciones de proximidad, y entender el espacio público como un derecho, finalmente como un derecho a la ciudad, porque la ciudad al final ese es su espacio público. Entonces se debe de fortalecerlo desde una mirada, desde lo físico, social, cultural y político. Bueno, aquí reiteramos que creemos que los adolescentes son uno de los grupos sociales que sufren esta estigmatización en el espacio público. Y que tienen, bueno, una gran presencia en este. Y finalmente lo que están buscando, pues, es el reconocimiento social, porque para muchos de ellos interactúan en el espacio público, no buscando, digamos, una rebeldía sin causa, por decirlo así, sino simplemente esta integración, este reconocimiento social por parte de los otros grupos de la sociedad.
están expresando su derecho a la ciudad. De ahí también la necesidad de crear espacios públicos más integradores, que integren a todos los grupos sociales de la sociedad, más democráticos, más incluyentes. Y bueno, con esto que también los propios adolescentes se puedan sentir integrados en estos espacios. En nuestra investigación también hablamos de un concepto que se llaman espacios intercalares, que son también muy usados por los adolescentes. Estos espacios, por decirlo así, están a mitad de camino de entre los espacios privados, que sería básicamente el ámbito familiar, y los espacios públicos. Son espacios en donde los adolescentes se sienten muy cómodos, porque son espacios de transición. Cuando todavía los adolescentes no están tan seguros de interactuar en los espacios públicos, utilizan mucho estos espacios. Por ejemplo, esquinas, terrenos baldíos, escaleras, escondites, donde ellos mismos se sienten seguros y se sienten con mayor libertad, sin la constante vigilancia de los adultos. Y entonces Breviklieri, bueno, señala que el espacio intercalar permite justo un reforzamiento gradual de la capacidad del yo a abrirse al dominio de lo público. Se refuerza así la seguridad de poder dirigirse hacia dicho dominio y al mismo tiempo se continúa a contar con el mundo próximo y familiar. Bueno, ahora voy a hablar un poco de mis casos de estudio. Decir que, bueno, la metodología que utilicé fue una metodología comparativa donde traté de analizar dos casos de estudio de dos barrios marginados, uno un poco más marginado que el otro, para saber si la calidad de los espacios públicos justo ayuda a contrarrestar las prácticas de discriminación y exclusión. Lo que hice, las técnicas de investigación que utilicé, bueno, fue una búsqueda documental y estadística, pero fundamentalmente entrevistas a profundidad, tanto adolescentes como adultos, y observación participante en los casos de estudio. Hice entrevistas tanto a adolescentes como a adultos para tratar de observar la relación que mantienen ambos grupos sociales entre ellos, para ver si existen discriminación y estigmatización hacia los adolescentes de estos barrios, y ver en qué medida o cómo conviven en el espacio público. Hice un total de 16 entrevistas de 8 adolescentes y 8 adultos, divididas en los casos de estudio. Para contextualizar un poco uno de estos casos de estudio, que es el caso del Cerro del Judío, que es el barrio con mayor discriminación, con mayor marginación. Este es un barrio conformado por 3 colonias: El Tanque, Los Padres y Las Cruces, y como mencioné antes, se ubica al surponiente de la Ciudad de México. Es un barrio con muy bajo nivel de desarrollo social, que se ubica en la periferia de la ciudad. Está conformado por una fuerte migración tanto del interior de la ciudad como de las provincias. Este barrio no tiene mucha historia, se empezó a poblar por ahí de la década del 60 del siglo XX, 1960, en la periferia de la ciudad. De manera muy sintética, porque bueno, el tiempo a lo mejor no da para tanto, lo que yo encontré es que en este barrio de la ciudad, bueno, los adolescentes tienen pocas oportunidades de desarrollo social, problemas sociales como violencia, inseguridad, adicciones, embarazos adolescentes. Esto de los embarazos fue un hallazgo interesante, porque yo no pensé que la cifra fuera tan alta.
Y bueno, en esa parte de la ciudad hay pocos espacios públicos y en mal estado, muy, muy deteriorados. Hay poco sentido de pertenencia y un tejido social débil. Los adolescentes no se sienten integrados en su barrio y hay profundos procesos de estigmatización y discriminación, particularmente aquellos de escasos recursos. Aquí una imagen de este barrio. Eh, Me parece, no sé si estén de acuerdo, que es una imagen, perdón, bueno, es una imagen muy común en las ciudades latinoamericanas. Este es el barrio del Cerro del Judío, uno de los barrios que estudié, se ubica literalmente en un cerro y bueno, se pueden observar viviendas precarias. Aquí, bueno, otra foto. Y aquí una foto de lo que llamaba espacios intercalares, son como unos andadores. Muchas de las calles de este barrio están formadas por este tipo de andadores, de escaleras, donde no se permiten, donde no pueden entrar los coches. Y este tipo de espacios se los apropian los adolescentes y aquí conviven, pero lamentablemente muchas veces pues se llevan a cabo prácticas antisociales o hay violencia, adicciones. Y bueno, el otro caso, que es el de Tizapán, también se ubica al sur de la ciudad, en otra alcaldía que es Álvaro Obregón, y este barrio está conformado por 6 colonias: Tizapán Pueblo, Tizapán Progreso, Loreto, La Otra Banda, Ermita, Tizapán y Progreso. Igualmente tiene bajo desarrollo social, pero la diferencia aquí es que este barrio está muy bien ubicado, no está ubicado en la periferia. Esto le permite también tener acceso a mejores servicios urbanos y equipamiento. También es un barrio obrero con una gran tradición deportiva y cohesión social. Tiene una mucho mayor historia, su historia se remonta a épocas prehispánicas de los aztecas y sus habitantes tienen un gran sentido de pertenencia. Este barrio tiene mucha historia, mucha cultura y un fuerte tejido social. Hay más espacios públicos y en mejor estado. Los adolescentes igual tienen pocas oportunidades de desarrollo social por su condición de clase, pero se sienten más integrados a su barrio, no sufren ese nivel de estigmatización y discriminación como en el caso del Cerro del Judío, y por lo mismo creemos que tienen una mejor calidad de vida. Este sentido de pertenencia y esta historia común que tienen, que creo que ayuda a que los adolescentes se sientan más integrados en su barrio, y también el hecho de que cuente con espacios públicos de mejor calidad. Aunque últimamente este barrio se está transformando y está sufriendo lo que se puede llamar gentrificación. Aquí hay una imagen, una foto de este barrio donde, bueno, se puede observar que aquí hay plazas, espacios públicos un poco mejor, en mejor estado. Es un barrio, como lo dije, con mucha tradición. Aquí en estas imágenes se puede ver las fábricas. Dijimos que es un barrio obrero. Esta imagen es de una fábrica de papel que se llama Loreto, y la que está al lado es como se ve actualmente. Se convirtió en un centro comercial. Y bueno,
lo que decíamos, que en el caso de Tizapán, los espacios públicos están en mejores condiciones urbanas, hay una mayor cohesión social y un sentido de pertenencia mayor. Aquí, por ejemplo, está el letrero, dice: el espacio lo cuidamos todos. Esto da luz un poco del sentido de pertenencia que tienen sus habitantes en el espacio, en los espacios públicos. Bueno, ahora voy a hablar brevemente de dos programas de intervención del espacio público que, a mi juicio, han tenido cierto éxito en la Ciudad de México para contrarrestar justo estos procesos de desigualdad, de discriminación en ciertas zonas marginadas de la ciudad. El programa se llama Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial. A mí me parece que es una política social urbana de inclusión. Alicia Sicardi dice, por ejemplo, que el principal desafío de las políticas sociales urbanas es contrarrestar la desigualdad, en particular la discriminación, en tanto procesos que generan estigmas sociales de unos sectores hacia otros. Es decir, en las ciudades se trata de políticas de inclusión social más que de atención a la pobreza. Yo creo que este programa es parte de estas políticas de inclusión social al intervenir de manera, creo, exitosa en los espacios públicos en aquellas zonas marginadas de la ciudad. Y así, bueno, el principal objetivo de este programa, nos dice Sicardi, que pretende contrarrestar las prácticas de discriminación que existen en el uso del espacio público a través de proyectos que garanticen condiciones de igualdad de oportunidades para los ciudadanos, en particular el derecho pleno de grupos y personas que se encuentran en condiciones sociales y económicas desventajosas. Algunas breves características del programa: surge en 2007, como lo señalamos, interviene en la mejora de espacios públicos en colonias marginadas de la Ciudad de México, y algo muy importante es que promueve la participación ciudadana, ya que son los propios habitantes los que eligen estos espacios a intervenir. Cada 2 años surge una convocatoria por parte de la Secretaría del Bienestar y Inclusión Social para la elección de los proyectos ganadores. Se conforma un comité de grupos de expertos para seleccionar los proyectos ganadores, y el número depende del presupuesto asignado anualmente. Es mediante el asesoramiento de una organización de la sociedad civil o grupo de académicos que se realiza un proyecto junto con los habitantes de los barrios para intervenir en algún espacio público. Los propios habitantes de los barrios administran el presupuesto otorgado y dan seguimiento a las obras que se desarrollan para mejorar el espacio público. Aquí unas cuantas imágenes de un proyecto en particular donde yo colaboré, que es el Centro Comunitario Deportivo La Hormiga, aquí mismo en el barrio de Tizapán. Se rescató el espacio porque estaba abandonado. Dentro del mismo había venta de drogas, había violencia, inseguridad. Entonces se intervino en el espacio para mejorar una cancha, techarla, acondicionarla para poner también otras actividades deportivas. Y bueno, este proyecto sigue funcionando hasta la fecha, y es un espacio muy interesante para que los adolescentes puedan tener, seguir practicando el deporte en el barrio, y para fomentar también la convivencia entre los grupos de vecinos, jóvenes y grandes. Y bueno, este es uno de los casos, digamos, exitosos de este programa comunitario de mejoramiento barrial.
Aquí otras imágenes del mismo programa. Y bueno, creemos que dentro de las virtudes de este programa es que promueve la participación ciudadana, contrarresta la desigualdad social y urbana, fortalece el tejido social y mejora la imagen urbana de las colonias populares. Hay otro proyecto que se llama Utopías, en una alcaldía que es de las alcaldías que tienen menor índice de desarrollo social, que es la alcaldía Iztapalapa. Las utopías significan unidades de transformación y organización para la inclusión y la armonía social. Es un proyecto profundo de transformación social con impactos sociales y urbanos. Y bueno, surge en el 2018. Es muy reciente este programa, como para tener un diagnóstico más certero, pero de entrada parece que está teniendo, digamos, cierto impacto en la alcaldía. Y bueno, implica el diseño de un proyecto integral en el que se están construyendo grandes espacios con equipamiento cultural, recreativo, social y deportivo, con diseños de alta calidad e innovación y pensados como sitios confortables y potenciadores del desarrollo integral de las comunidades de Iztapalapa. Se contemplan 24 espacios de infraestructuras cultural, deportiva y recreativa. Se tiene pensado que beneficiará a 773,000 de los 2 millones de habitantes de esta demarcación. Es la alcaldía más poblada de la Ciudad de México y una de las que tiene, como lo mencioné, mayores índices de pobreza y de marginación. Hasta ahorita hay 5 utopías: Utopía Teotongo, Atziatli, Papalotl, Tezontli y Olini, y están en desarrollo Aculco, Barco Utopía, Mellehualco, Quetzalcoatl y Tecoloxtitlán. Bueno, antes de ir a las conclusiones, creo que es importante decir que creemos que es fundamental la inversión en estas zonas de la ciudad que así lo requieren para cambiar los espacios públicos, la imagen urbana, generar mayor cohesión social mediante espacios públicos de calidad. Es ahí donde en estas zonas de la ciudad donde se debe intervenir, a mi juicio, creando espacios públicos de mayor calidad. Finalmente, las conclusiones, bueno, generales de la presentación, podría decir que es importante concebir a los adolescentes como sujetos sociales, lo que implica pensar en ellos como en actores sociales que transforman su entorno social y son transformados por este. O sea, buscar el reconocimiento social de los adolescentes, particularmente de los adolescentes de clases populares, y bueno, al mismo tiempo que buscar espacios públicos de calidad donde se promueva esta inclusión social y la convivencia. En este sentido, la cuestión social y urbana son complementarias en el desarrollo social de grupos sociales como los adolescentes. Evidentemente es importante no privatizar los espacios públicos para que no se corrompan sus funciones de inclusión social y también como espacios de calidad en la dimensión urbana. Se me olvidó decir que en el caso de Tizapán, este barrio que tiene historia, cohesión social más fuerte, espacios públicos de mayor calidad, lo que observé también es que hay un proceso que está empezando de privatización de los espacios públicos. Algunos vecinos lamentablemente se están apropiando de ciertos espacios públicos y están cobrando la entrada a otros vecinos. Entonces, bueno, yo creo que se tiene que evitar este tipo de prácticas.
Lo que también es muy importante para intervenir en los espacios públicos es hacer un buen diagnóstico social y urbano para que tengan éxito, porque muchas veces no es solamente crear el espacio público, aún sea de calidad, sino ver la forma en que sea atractivo para los habitantes y ver cuáles son las necesidades de los barrios para que realmente los habitantes usen y se apropien de estos espacios. Y bueno, reiterar que los espacios públicos de calidad ayudan particularmente a los adolescentes a integrarse socialmente en sus barrios y mejoran su calidad de vida y sentido de pertenencia. Muchas gracias. Aquí, no sé si se pueda, tengo el link de un pequeño video que dura 5 minutos, no sé si... Las utopías son grandes espacios públicos con equipamientos de calidad, dedicados a las niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y toda la población de Iztapalapa para poder ejercer su derecho a la cultura, el deporte, la recreación y a la ciudad. Cada utopía cuenta con al menos una alberca semiolímpica, un auditorio para más de 400 personas, pista de tartán, un gimnasio, casa de día para los adultos mayores, casa de rehabilitación, espacios para personas con discapacidad, clínica de las emociones y un foro al aire libre, así como con aulas donde se impartirán talleres de música, danza, teatro, artes plásticas, muralismo, gastronomía, salud alternativa y de derechos, entre muchos más. A lo largo y ancho de Iztapalapa disfrutarás de las unidades de transformación y organización para la inclusión y la armonía social. Utopía Teotongo. Arriba el vuelo del conocimiento y despega rumbo a la imaginación con los miles de libros digitales que el segundo Avión Biblioteca te ofrece. Además, podrás disfrutar de una grandiosa y mágica fuente de colores que por las noches despliega una pantalla única en la Ciudad de México, donde se proyectarán conciertos, películas y documentales, sintiendo la experiencia a través de su sonido envolvente. Utopía Olini. Contempla la naturaleza desde su lago artificial, el cual está rodeado de grandes geodésicas. En la pista profesional de atletismo pondrás en práctica o desarrollarás aún más esta disciplina de velocidad. Aquí se podrán organizar competencias locales, estatales o nacionales. En la alberca de olas, única en la Ciudad de México, las y los niños ejercerán su derecho a la recreación, pasando días y tardes llenas de diversión. Cuenta con una pista de hielo profesional, donde se impartirán grandes deportes profesionales, como el hockey, patinaje de velocidad y patinaje artístico. Utopía hídrica Atzintli. Equipada con una pista de skate para que niñas, niños y jóvenes practiquen skateboarding, patinaje o BMX. Su multicancha está acondicionada para practicar fútbol, básquetbol, lacrosse, pelota purépecha o voleibol. Utopía Tezontli. Cuenta con la única pista profesional de BMX en la Ciudad de México, para que los amantes de este deporte practiquen y nos muestren sus habilidades con la bicicleta. En los juegos acuáticos, niñas, niños y adolescentes ejercerán su derecho a la diversión y al disfrute del agua. Utopía Papalothul. Conocerán el sorprendente mundo de las orquídeas. El orquidiario aloja una gran familia de flores bajo un clima y un trato especial para su manejo. En su mariposario, los visitantes conocerán la asombrosa forma de vida de las mariposas, que se desarrollan en un microambiente
y desde el que cada determinado tiempo emprenderán el vuelo. Utopías, cada vez más cerca de ti. Muito bom. Sí, voy a hacerlo. Sí. Bueno, muchas gracias. Muito obrigada. Uma pergunta. Nestos projetos e políticas, os jovens han sido convocados a participar da construção de los proyectos de las políticas? Sí, fíjese que es una muy buena pregunta. Siendo sinceros, en el programa comunitario de mejoramiento barrial, si bien los espacios eran en gran medida dirigidos hacia ellos, al menos en el proyecto en el que yo participé, lamentablemente hubo poca participación de ellos. Hubo mucho más participación de mujeres de la tercera edad. Lamentablemente sí, no hubo mucha participación. Pero sí fueron convocados. Yo entiendo que la participación es un proceso de construcción, es un proceso que hace necesidad de una construcción y de un entendimiento por parte de los gobiernos de la necesidad de la participación. Porque los proyectos han sido aprendidos, no sé si esta palabra está correcta, por las personas, por la población. Entonces, yo hablo y esto porque aquí en Brasil ocurre esto. Si no participan, no aprenden, no sé si esta es esta, las acciones, los espacios. Há um caso em Cantinho do Céu, em São Paulo, na beira da represa, eu não sei falar isto em espanhol, que han construído um parque belíssimo, né? Muito gracioso, pero los marginales ocuparam los espacios para drogas, enfim, né? Y las mamás de los niños dejaron de ir al parque por eso. Entonces, hoy o parque está abandonado, vamos dizer, vacío. Sí. Entonces, há necesidad de trazer la población para la construcción de los proyectos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es importante, sí, que los jóvenes, toda la población, como usted dice, se apropien de los propios proyectos. Y ahorita el reto de este último programa de Utopías, que tiene poco tiempo, justo ese es uno de los grandes retos, que no se abandone, que se le dé mantenimiento, que los propios habitantes se lo apropien. Sí, estoy completamente de acuerdo. André quer perguntar, André? Eu posso mandar a mensagem, a pergunta no chat, que eu botei no tradutor para ficar mais fácil? Pode.
São duas, na verdade. Muy buena pregunta. En este caso fue el gobierno local, la alcaldía, quien eligió las zonas de las más marginadas para construir ahí las utopías, pero convocó a los habitantes a reuniones, asambleas para discutir los proyectos. Pero fue del gobierno local que se eligieron las zonas y se convocó a la ciudadanía para llevar a cabo el tipo de proyecto específico en cada zona. Muy bien. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Rob, muchas gracias por compartir tu presentación de investigación de tesis de doctorado, porque hay mucha gente aquí que son estudiantes de arquitectura, de urbanismo, de graduación, de maestría, de doctorado. Entonces, toda esta forma que también presentaste es muy importante para sus estudios. A mí tengo mucha curiosidad por cómo elegiste tus espacios para estudiar, porque en principio cuando se habla de espacio público pensamos en las plazas, en los parques, pero es mucho más profundo porque tú tienes los espacios que se llaman de intercalares, que son las escaleras o abajo de un puente, cosas así. ¿Cómo que elegiste estas categorías para tu investigación, por favor? Sí, qué buena pregunta. Fundamentalmente yo elegí los dos casos de estudio porque yo ya había trabajado anteriormente en cada uno de ellos, tanto en Tizapán como en el Cerro del Judío. En el Cerro del Judío trabajé en un programa de espacios públicos seguros para mujeres y el descubrimiento de los espacios intercalares. Bueno, yo no sabía que ese tipo de espacios así se les denominaba desde la teoría, digamos. Fue ya adentrándome en la investigación que descubrí este concepto que es apropiado para este tipo de espacios. Pero en principio elegí los casos de estudio por un motivo personal porque los conozco y trabajé anteriormente en estas zonas de la ciudad, en estos espacios, y fue con el desarrollo de la investigación que descubrí, digamos, esta teoría, este concepto de espacios intercalares que se ajusta muy bien a los casos de estudio. Muchas gracias. Poderíamos pensar que são os espaços remanescentes que a gente chama aqui, né? O Baixio do Viaduto, né? Abajo dos puentes, enfim, viadutos. Baixio de escada eu não sei, mas eu acho que seriam os espaços residuais aqui, Bianca. Espaços residuais da cidade. De implantação de vias, né? De alguma transformação que ocorreu em projetos urbanos, né? Então, quando você tem implantação de projetos urbanos, por vezes você recorta a cidade no meio, né? E aí você sobra alguns interstícios que a gente chama de vazios urbanos aqui. Sí, yo creo que son ese tipo de espacios residuales, sí, de ese tipo. Uhum. Ok. Quem mais quer fazer pergunta? Não fiquem tímidos. Aproveitem, vocês vão ter que fazer TFG. Eu achei incrível. Eu gostei muito da apresentação. Os espaços públicos, eles são muito... É um tema muito difícil de estudar,
né? Porque aqui no Brasil, a calçada, né, o passeio público, né, é espaço público. La banqueta é espaço público. La banqueta. La banqueta. É espaço público. Então, conceituar o que é um espaço, né, dizer, definir o que é um espaço público é complexo, né? E aí, o que é um espaço público, de uso público, ou seja, qualquer um pode usar, e aqueles espaços que, por exemplo, shopping center, né? Que não é um espaço público, mas ele é de uso público. Então, como é que você conceitua aqui? Então, é complexo, né? A gente, e aí equipamentos, que a gente chama aqui, equipamentos públicos, são as escolas, né? Desportivos, enfim, né? É complexo, né? Então, essa forma como você coloca, né? Você especifica as categorias, né, desses espaços públicos é muito interessante. Y también que Job habló de los programas como mejoramiento barrial que cambia el espacio, en que hay una... Sí. Y contribuye para... yo creo también que contribuye para para la disminución de los dados de marginalidad y todo eso, porque sí, los adolescentes se integram. Me recordei A sua experiência em espaço público é fantástica no Brasil. Me recuerdo de um projeto em Heliópolis, favela do Heliópolis, em São Paulo. Quando estive... desculpe, eu vou falar em português porque fica difícil eu fazer o raciocínio e tentar traduzir. Mas, enfim, quando fiz o projeto para uma das áreas, né? Porque a favela é muito grande, tem 17 setores. Então, deixa eu ajudar a professora. Ela hizo trabalho em um barrio deste marginal e se chama Heliópolis. Gracias bien. Entonces, reparei que haviam muitos jovens, casais jovens, né? Padre, mamá e padre, muito jovens, com ninhos. E tentei fazer uma relação entre a ausência de espaços adequados para os jovens e a incidência de gravidez, né, o embaraço em jovens, né? E aí existia uma relação completamente... era uma coisa que estava exatamente, intrinsecamente relacionada. Assim, o jovem ele não tem um espaço adequado para convivência, para praticar esporte, né? E ele, assim, a única coisa que tinha para fazer era namorar, né? Baile funk, né? Bailado, enfim, era o que sobrava na rua. E não tinha espaços desportivos, skate, não tinha. Até que implantaram o CEL, que é o Centro de Educação Unificado. E aí sim tem toda uma estrutura e um programa e uma política voltada para atender essas faixas etárias, desde do ninho até o adolescente, né? E aí você começa a trabalhar com a gravidez em jovens, né? Que é o embaraço precoce, vamos dizer assim, né? Porque conversando com uma ginecologista, estudante de medicina, de ginecologia, né? Ela me disse que as meninas engravidam às vezes, né? Ficam embaraçadas muito jovens, porque elas querem um lugar na sociedade. Porque ao passo que ela vira mamá, ela vira a mãe de alguém, né? Mamá de alguém. Né? Ela não é mais aquela menina, ela é a mãe de alguém. Então, ela ganha um status na sociedade. Isso é muito complicado, né? Porque justamente
a falta de oportunidade, né, de perspectiva, de outras perspectivas, vamos dizer assim, de vida, né, de exercício de cidadania, inclusive. Né? É isso. Verdade, professor. E essas oportunidades, elas acabam, a falta de oportunidade vai alimentando outros processos de exclusão social que vai passando de geração para geração. Exatamente. Quando a mãe, a menina, né, a jovem é mãe muito cedo, ela deixa de estudar, deixa de ir para a escola, né, deixa de conviver com seus amigos, os jovens da mesma faixa etária, enfim, e vai perdendo essas janelas de perspectiva, né, de continuar estudando, ao encontrar o seu lugar no espaço, né, na cidade, como profissional, enfim, como estudante, ela perde esse momento, né? E às vezes os meninos também, né? Porque os meninos viram pais muito cedo e não são todos que abandonam as crianças. Tem uns que se casam, né? E formam parejas muito jovens. E aí os dois perdem essa perspectiva, né? E aí vão trabalhar em subemprego, enfim, aí o desdobramento é bastante importante. E é uma relação complexa, mas é o que acontece. Sí, en Brasil también tienen esos problemas de embarazo adolescente en ciertos barrios. Tem muito aqui. Aqui tem muito. E às vezes muito, muito jovens, niñas, né? 13, 12, 13 anos. Nem o corpo não está preparado para isso, né? Sí, un riesgo físico para ellas mismas y se reproduce el círculo de marginación, de pobreza. Exatamente. Alguém mais quer fazer uma... Está ótima essa conversa aqui. Está uma conversa agradável. Quer falar alguma coisa, André? Eu queria perguntar uma outra coisa, até assim, essa questão dos espaços públicos de socialização, convivência, brincadeira, essas coisas assim. Eu não sou de São Paulo, eu sou de uma cidade da região metropolitana de São Paulo, ela é menor, né, Mogi das Cruzes, e aqui a gente tem alguns bairros, eu vou poder citar assim, um exemplo só, que é um bairro onde basicamente todo o espaço público são ruas, ou então, em alguns casos, assim, a gente até tem uma cobertura legal de creches, unidades básicas de saúde, mas o espaço público de brincadeira, de convivência, essas coisas assim, é muito a rua, né? E todo o resto são pequenos lotes enfim, casas autoconstruídas. Também numa região bem afastada da cidade. Como que a gente poderia ter um processo de criação de espaço público pensando, né, nessa questão da convivência, socialização, ter um espaço próprio assim para você poder brincar, poder conversar, essas coisas assim, e que também pudesse ser absorvido por essa comunidade, digamos assim. Eu acho, depois eu queria que o Job falasse um pouco, mas eu acho que é o seguinte, hoje em dia, antigamente, né, na minha infância, minha adolescência, se brincava muito na rua, né, porque o lugar de brincar era na rua, né? Então, nossas brincadeiras era o taco, era o pique da mãe da rua, era o queimada, enfim, era na rua. A gente não tinha, porque na década de 70 não se tinha uma perspectiva e uma política voltada, né? Porque a gravidez na adolescência, naquele momento, não era recorrente, né? Então, essa construção de equipamentos públicos, né, de espaços públicos voltados à adolescência, ele vem com o Estatuto da Infância e da Adolescência,
né? Que aí essa observação, até tinha uma médica que chamava Valéria, eu não vou lembrar, Valéria Almeida, eu acho, que faz uma pesquisa justamente com a gravidez na adolescência. E ela dizia isso, né? Que havia uma urgência no Brasil de criação de espaços públicos e sempre ligados à educação, né? Porque aí você faria essa união, né, entre o desenvolvimento da educação com a convivência, né, e o uso desses espaços. Então, cidades que são muito pequenas, onde você não tem esses vazios para você implantar, há necessidade de implantar equipamentos públicos de fato, né, ou ligados à escola, ou grandes parques, grandes praças, que é ali onde as crianças... e, na verdade, há necessidade também de se promover culturalmente esse exercício de cidadania, que é ocupar a rua, né? Que é ocupar esses espaços. Né? Porque, em geral, gente, a população que vive na periferia, ela não tem tempo. Eu estudo mobilidade também, né? E a gente discute muito o tempo de deslocamento para o trabalho, para a escola, né? Em geral, as famílias que vivem que são famílias de baixa renda, elas têm muito pouco tempo para o lazer, entendeu? Então, o lazer, que é exatamente na hora da sociabilização, ele quase inexiste. Então, a criança, se não está na escola, ela está na rua, ali no meio, e hoje em dia se fica muito pouco na rua por conta da violência, né? Então, essa sociabilidade também fica truncada, que é o que está se discutindo a questão da pandemia, né? Do fechamento das escolas na pandemia. Que isso está trazendo problemas de saúde mental, né, para as crianças. Crise de ansiedade, crianças muito ninhos, né? Crianças muito pequenas, de tenra idade. Então, a escola é o lugar, né? Então, se você tiver um espaço como esse que o Job apresentou, a possibilidade dessa construção da convivência é muito maior, né? Então, a necessidade, como é o projeto dos céus, né? Que em um dado momento a Prefeitura de São Paulo disseminou, né? A gente tem poucos céus ainda, né? Que é o Centro de Educação Unificado, que vai trabalhar esporte, vai trabalhar lazer, a educação, extensão, que é aquela coisa da extensão do tempo de estudar, né? A criança passa mais tempo na escola do que normalmente. O governo do estado está discutindo aí um projeto de extensão do período escolar, né? Escolas em tempo integral, que é um dos caminhos, né, para a melhoria dessa condição, né? E enfim, pensar na perspectiva de vida, né, dessas crianças. Okay, Job quer falar? Sí, creo que es bien importante pensar en los espacios públicos como complementarios al espacio privado de alguna manera. Por ejemplo, en el tema de la violencia. Con la pandemia se incrementó la violencia intrafamiliar y es muy importante también que los niños, los adolescentes tengan esa oportunidad de estar en espacios públicos abiertos donde puedan convivir y contrarrestar también esos efectos de la violencia que empieza en casa. Digamos que en un problema tan fuerte como la violencia, interviene tanto la casa, el ámbito privado, como el público. Y se tiene que intervenir en ambos espacios de una manera integral, me parece. Sim, a gente trabalha aqui muito conjunto habitacional, né? Verticaliza, faz prédio, e aí o espaço de uso comum ele é muito reduzido, ele é pequeno, né? E é justamente nesses lugares, no programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, né? Na primeira etapa não tinha esse detalhe. Na segunda etapa, eles colocaram um anexo, né? Que todos os conjuntos com mais de 60 unidades era obrigado a ter o espaço de uso comum, né? Ou
um salão de festa ou um centro comunitário, onde houvesse a possibilidade de convivência. Porque se observava que se ocupava o espaço com as unidades habitacionais, mas sobrava muito pouco espaço, porque a necessidade de produzir unidade habitacional em grande escala preteria deixava de lado essa necessidade do espaço comum, de uso comum, lugar de brincar, lugar de correr, né? E aí se fazia um prédio colado no outro, assim, sem nenhum espaço de convivência, inclusive para os adultos, né? Para os maiores, né? Todo mundo precisa do espaço para respirar, né? Então, isso para vocês que vão fazer projetos, TFG, etc., sempre pensar que não é só o equipamento público, mas o lugar de vida, o lugar de moradia também precisa desses espaços de convivência, é que o Job está falando, né? Se não é o quintal da casa, é o quintal do prédio, né? Você tem um edifício vertical, você tem um espaço ali comum para convivência, né? Então, isso é super importante na hora de fazer projeto, né? Pensar também para além do chegar e sair de casa, né? E dormir y comer, enfim. Sí, claro, estoy de acuerdo. Ayer con Marina, ¿verdad, Bianca? Se veía como cómo se han venido manejando la política de vivienda en México, donde se construyen muchas casas en la periferia sin ciudad, sin equipamiento, sin espacio público. Y entonces, esto genera muchísimos problemas, ¿no? En este tipo de viviendas que no tienen equipamiento, espacio público, infraestructura. E mesmo os empregos, né? A geração de renda não tem. Então, a pessoa se desloca, né? Sai de uma área extrema da cidade para ir para o centro para poder trabalhar. E aí esse tempo de deslocamento, que é aquilo que eu estava falando, vai gerando essa dificuldade de outras atividades que não seja chegar em casa, comer e dormir, né? Porque é muito tempo de deslocamento, né? E mesmo a escola, né? Você não tem uma escola próximo de casa, então todos os programas que são realizados na escola, né? Que são a família na escola, né? As feiras de ciência, as feiras culturais que a escola promove, a casa fica tão distante que a família não vai na escola. A família deixa de ir na escola e não acompanha o desenvolvimento da criança. Então, isso também é de se pensar, né? Que esses bairros distantes eles foram produzidos na ideia de resolver uma questão de deficiência habitacional, ou seja, déficit habitacional, e criaram outros problemas, né? A gente tem um exemplo no Chile que virou um lugar abandonado de criminalidade altíssima e que estavam demolindo parte do conjunto. O Pretty Eagle, que é nos Estados Unidos, que é emblemático na década de 60, ele foi demolido, porque foi feito um conjunto e o conjunto tinha um nível de criminalidade absurda, e eles acabaram, e precariedade, falta de manutenção, e eles acabaram demolindo o Pretty Eagle por conta disso. Então, a gente tem que olhar esses exemplos e não reproduzir. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que cambiar ese tipo de políticas de vivienda. Gente, temos mais algumas perguntas? Estamos aqui em 8h25. Quanto tempo é de diferença, Job? O fuso? 2 horas. En México menos. Menos. México, então tudo bem. En México, então tudo bem. 6h26. Estávamos na outra mesa com os portugueses, aí é para... né? Então tá bom. Gente, eu agradeço o Job, agradeço a Bianca a oportunidade. Vamos continuar construindo essas redes de trabalho, de pesquisa. São importantíssimas. E parabéns pelo trabalho, obrigada pela vinda, pela disponibilidade. Espero encontrá-lo em outros eventos mais adiante. Ok, Bianca? Ok, eu agradeço, professora Viviane, professora Angélica, também pela oportunidade da gente promover um evento internacional como esse.
e a presença do professor Rob, Luna Dias, veio enriquecer, né, Com certeza. nosso evento e também conhecimento, porque é fantástico esse espaço que ele estuda dos adolescentes. E assim, eu sou de uma cidade pequena, né? Eu sou de Macapá. E lá eu sou daquela que jogava futebol na rua, brincava com o vizinho. E eu acho que essa sua experiência daqui de São Paulo é realmente interessante com a cidade do México, né? Que o Brasil é um país de diferentes realidades. Então, a minha realidade é muito diferente de quem vive em São Paulo. Eu agradeço a você. Mas é bom porque a Job vira uma referência de pesquisa para os nossos alunos, né? Tanto de graduação como de pós, né? E a gente vai trocar, com certeza vai trocar muito ainda. No, muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor y una gran oportunidad de presentarme hoy aquí. Muchísimas gracias.